Ya comienza la exposición. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a hablar ahora acerca de la fisura del labio palatino. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que va a ser la definición, vamos a ver que esta va a ser una malformación congénita craneofacial que va a darse debido a una falta en la unión del labio y la encía. Puede ser llamada también en la parte de la encía alveolo dentario. Y el paladar, además de una deformidad nasal, que esta no solo va a traer lo que viene a ser consecuencias estéticas, sino que afecta a diferentes funciones en el niño. Esto va a depender de la fisura, si es del labio o es solamente del labio, también afecta al paladar. Puede haber fisuras tanto completas que pueden afectar a la alimentación, audición, respiración y tanto en la fonación. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que respecta a la epidemiología, esta va a ser la segunda malformación congénita más frecuente. Se ha visto que tiene una incidencia de 14.5 de cada 10.000 nacidos vivos, que lo que equivale más o menos a nivel mundial de 1 de cada 500. Vamos a ver que el labio leporino se va a presentar en 3.1 de los 10.000 nacidos vivos, el paladar hendido en 5.9 de 10.000 nacidos vivos y ambos en 5.6 de 10.000 nacidos vivos. En lo que respecta a Perú, vamos a ver que la incidencia se ve un caso por cada 690 nacidos vivos y en las zonas altoandinas es menos frecuente en 1 por 800 nacidos vivos. Vamos a ver que la fisura del labio general, la fisura labiopalatina de manera global es más frecuente en niños que en niñas en una relación de 2:1. Sin embargo, la fisura de labio y paladar es más frecuente en varones y la fisura de paladar aislado es más frecuente en lo que vienen a ser las niñas. Y se dice que la edad materna mayor a 35 años está asociado como un riesgo, a tener mayor riesgo. Asimismo, la fisura del labio unilateral es mucho más frecuente que el labio bilateral. Siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar a hablar netamente del labio palatino, vamos a hablar de la formación facial. A modo de recordar embriológicamente, sabemos que la formación de la cara va a ocurrir principalmente entre la cuarta y la octava semana del desarrollo embrionario. Este va a ser un evento complejo y tridimensional, donde van a afectar bastantes factores de crecimiento, ya sean moléculas de señalización, proteínas, células, las células de la cresta neural. Vamos a ver que va a haber tanto eventos tempranos como tardíos. Entre los tempranos vamos a ver la generación y la migración de las células de la cresta neural para formar las prominencias faciales. Asimismo, las estructuras que van a formar la cara de la persona está compuesta principalmente por 5 primordios, por 5 procesos faciales. Estos van a ser el proceso frontonasal, 2 procesos maxilares y 2 procesos mandibulares. Cabe aclarar que el labio superior y la nariz se van a formar a partir de la eminencia frontonasal y los procesos maxilares del primer arco braquial. Esto va a ser debido al desplazamiento y la fusión entre ellos. Siguiente, por favor. Bueno, hablando netamente del proceso frontonasal, este va a darse por una proliferación del mesénquima que va a estar localizado por encima del estomodeo. Este forma la mitad superior de la cara, el septum nasal, el filtrum labial, el premaxilar y el paladar duro anterior. También vamos a ver que tiene una parte cefálica que va a dar origen a la frente, una parte caudal que da origen a procesos mastoideos y los procesos nasolaterales. En los procesos nasomediano y nasolaterales vamos a ver que va a formar en los nasolaterales lo que viene a ser las alas de la nariz y el lado externo de los orificios nasales. Siguiente. Bueno, los procesos maxilares, vamos a ver que se va a dar origen o provenientes de lo que viene a ser el primer arco braquial, que va a estar limitado lateralmente al ostomodeo y va a estar separado por los procesos nasolaterales y el surco lacrimonasal. Viene a formar acá la mitad superior de las mejillas, es decir, la parte premaxilar, maxilar, el hueso cigomático y la parte temporal. Asimismo, la porción lateral del labio superior,
que se va a unir al filtrum, y el paladar posterior. Por otra parte, tenemos los procesos mandibulares, que también son provenientes del primer arco braquial, y este ya va a estar limitado al estómago por la parte inferior. Va a formar lo que viene a ser la mandíbula, la mitad inferior de las mejillas, parte de la lengua, los sienes, el labio inferior y el mentón. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que viene a ser el desarrollo del paladar, vamos a ver que va a haber un paladar primario o anterior y un paladar secundario posterior. El anterior va a proceder de lo que viene a ser el proceso frontonasal. Está formado por la fusión de las prominencias nasales mediales, y este va a representar una pequeña parte del paladar duro de la persona adulta. Forma lo que viene a ser la parte anterior y la línea media del maxilar superior. Por otra parte, el paladar secundario posterior, este ya procede de las eminencias maxilares y va a estar formado por proyecciones mesenquimales de las prominencias maxilares. Vamos a ver que da origen a la parte dura y blanda del paladar. Tanto el paladar anterior como el posterior se van a fusionar, dejando un agujero incisivo como distintivo de la unión de ambos paladares. Siguiente, por favor. Bueno, acá en resumen vamos a ver que para el proceso de formación facial hemos dicho que se da entre la cuarta y la octava semana cuarta y octava semana embrionaria. En la cuarta semana van a aparecer, en la parte roja podemos observar que aparece la prominencia frontonasal, que esta va a ser como una estructura sobresaliente en forma de V, y aparecen las plocadas nasales que se aproximan hacia los arcos mandibulares. Hacia la quinta semana ya crecen notablemente hacia la frente en los procesos nasomediales. Y por otra parte, los procesos nasolaterales forman con el proceso maxilar el surco lacrimal, el surco nasolacrimal, que lo podemos ver en la nubecita. Los procesos mandibulares se van a aproximar y se fusionan para que ya en la sexta semana los procesos nasomediales crezcan y se aproximen entre sí. Si podemos ver, se va a adelgazar la lengüeta del proceso frontonasal al ocurrir esto, ¿no? Jalan por completo a las órbitas, y lo que va a hacer que los ojos se desplacen hacia la parte ventral. A la séptima semana, los procesos nasomediales ya se van a fusionar para formar lo que viene a ser el tabique, y se fusionan en procesos maxilares formando el filtrum labial. Por otra parte, el surco nasolacrimal se va a sumergir al espesor del ectodermo y forma lo que viene a ser la glándula lacrimal. Cuando ya se van a fusionar los procesos maxilares con los procesos nasomediales, como se puede ver hacia la octava semana, se forma lo que viene a ser el labio superior. Y al fusionarse los procesos mandibulares, se forma el labio inferior y el mentón y también la mandíbula. Para ya la octava semana, al término de la octava semana, ya está básicamente formado, y los ojos se observan ya hacia ventral. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que respecta a la etiología, vamos a ver que la fisura del labio paladar básicamente pueden ser aislados estas vamos a ver que pueden ser primero basadas a condiciones genéticas, que se ven en un 25% de los casos, y a un 75% puede ser de causa multifactorial, básicamente asociado a factores ambientales. Vamos a ver asimismo que en los factores genéticos, en el proceso de desarrollo del tercio medio facial, involucra lo que viene a ser genes que van a controlar el patrón celular de tanto la proliferación como la comunicación celular y extracelular. Asimismo, va a haber una diferenciación. En estos procesos van a actuar diferentes genes, y lo que podría ser que se asocie a que haya a una deformación, ¿no? Algunos genes que han sido implicados son el factor de transcripción y luego el SHS y el MSX1. Por otra parte, podemos ver que si un progenitor es portador de una malformación, el riesgo de que sus hijos tengan también la malformación es de un 3%. Y por otra parte, si ambos papás son sanos, pero ya han tenido un hijo que tenga una malformación, puede haber un 5% que en otro de sus hijos también exista la malformación.
En los factores ambientales vamos a ver que influyen las drogas. Podemos encontrar acá los agentes anticonvulsivos como la fenitoína, el valproato. Asimismo, el tabaco, el fumar afecta demasiado, las bebidas alcohólicas, los retinoides, la radiación ionizante, los pesticidas y las deficiencias de vitaminas. Acá se ha visto que en lo que viene a ser la deficiencia de vitaminas, que el ácido fólico infiere mucho y que un mes antes de la gestación y entre lo que viene a ser el primer trimestre de gestación, el, el consumo de ácido fólico podría prevenir las malformaciones. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de los componentes que se van a afectar en la fisura labial con o sin fisura palatina. Acá vemos que se afectan tanto el componente nasal, el componente labial y la fisura alveolar, y estos van a ir en diferentes grados de afección, ya sea de leve, moderado a severo. Siguiente, por favor. Para ver más o menos lo que viene a ser una introducción a la clasificación, vamos a ver que existen tipos de fisuras que tanto se pueden clasificar por la lateralidad o por el compromiso. En lo que viene a ser la lateralidad, vamos a ver que pueden ser unilaterales, que solo afectan un lado, o bilateral, que afecten ambos lados, como podemos ver en las imágenes. O según el compromiso, que pueden ser microformas incompletas o completas. En lo que viene a ser las malformaciones en microformas, estas son pequeñas fisuras que se asemeja básicamente a una cicatriz, pero es un defecto, ¿no?, en la fusión total de los segmentos ya mencionados embriológicamente. Sin embargo, como son mínimas, no necesitan intervención quirúrgica o cirugías. Por otra parte, tenemos las completas y las incompletas. Siguiente, por favor. Existen diferentes clasificaciones en lo que vienen hacia las fisuras labiopalatinas. Vamos a ver la clasificación según el segmento anatómico, que podemos encontrar la clasificación de Biot, la clasificación según la longitud del paladar, la clasificación de Randall, la clasificación según el índice palatino, que puede ser la de Russell, y la clasificación según la lateralidad. Vamos a abarcar algunas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver acá una clasificación de las fisuras, primero básicamente según la lateralidad, ¿no? Vamos a ver que hay las unilaterales, las clasificaciones unilaterales, vamos a ver que pues todas van a ir de leve, moderada a severa. Vamos a ver que en la leve solo se va a observar un desplazamiento horizontal hacia afuera de la punta y del ala nasal. Bueno, en la primera imagen inferior de las tres que están juntas podemos ver del ala nasal se asocia con frecuencia a un desplazamiento hacia abajo. La distancia en el paladar primario vamos a ver que la distancia de la fisura es menor a 5 milímetros. Y bueno, en relación al componente labial vamos a ver que se va a dar según el ángulo, ¿no? Leve va a ser cuando el ángulo de rotación del arco de Cupido es igual o menor a 30 grados, lo que va a indicar una deficiencia menor en los tejidos en sentido vertical. Por otra parte, va a ser moderado cuando una deformidad moderada en la nariz, que el paladar primario va a tener una distancia de la fisura entre 5 a 15 milímetros, donde se va a observar desplazamiento ya en dos ejes, tanto horizontal y vertical. Y bueno, acá en lo que viene a ser el labio vamos a ver que también, ¿no?, la rotación del arco de Cupido va a ser leve si es menor a 30 grados y severo si va a ser mayor a 30 grados. Por otra parte, en el grado severo vamos a ver que va a haber una deformidad severa en lo que viene a ser la nariz. El paladar primario va a tener una distancia de la fisura ya esta va a ser mayor a 15 milímetros y la rotación de los arcos es la misma. Acá ya en el severo se va a observar un desplazamiento hacia los tres ejes, tanto horizontal, vertical y posterior de la punta y el ala nasal del lado fisurado. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que viene a ser los bilaterales, vamos a ver que también se va a dividir en leve, moderado y severo. Vamos a ver que en lo que viene a ser leve,
Aquí la columela tiene una longitud entre 1/3 a 2/3 de la altura nasal, en lo que viene a ser el componente labial. Por otra parte, la fisura del labio del paladar primario va a ser una distancia menor de 5 milímetros, y en lo que viene a ser el componente labial, el prolabio va a ser 2/3 o más de la altura del segmento lateral. En el moderado, se va a observar que la columela que llega a medir hasta 1/3 de la altura nasal, y el paladar primario tiene una distancia entre 5 a 15 milímetros. Asimismo, el prolabio está entre 1/3 a 2/3 de la altura del segmento lateral. Y en el severo, la columela nasal ya casi es inexistente. Vamos a ver que la distancia del paladar primario va a ser ya mayor a 15 milímetros, y el prolabio es 1/3 o menos de la altura del segmento lateral. Podemos ver que las cruras mediales de los cartílagos alares acá ya se pueden encontrar desplazados hacia afuera, formando parte de las alas nasales, como podemos ver en la imagen. Siguiente. Bueno, existen otras clasificaciones. Acá también tenemos la clasificación del doctor de Biao, que ya acá nos da las anomalías del labio. No vamos a ver un labio hendido completo cuando no hay fusión en el proceso maxilar superior con el tipo de filtro labial y el piso de la nariz no se ha formado. Acá podemos encontrar en las anomalías del paladar, ya sean en diferentes tipos. El tipo 1 va a ser cuando hay una hendidura del paladar blando. En las anomalías del labio hendido incompleto es cuando hay una fusión parcial del proceso maxilar con el filtrum labial y el piso de la nariz está cerrado, pero el músculo orbicular de los labios no está debidamente orientado a la forma circular. Por otro, el labio hendido cicatricial es cuando hay fusión completa del proceso maxilar con un filtrum labial, pero hay una pequeña hendidura en forma de cicatriz en el rollo rojo labial. Y el labio hendido bilateral, cuando no hay fusión del filtrum labial con los dos procesos maxilares superiores. Bueno, como seguimos en las anomalías del paladar, la de tipo 2 va a ser una hendidura de paladar blando y duro que compromete solo el paladar secundario. El de tipo 3 va a ser una hendidura completa, pero esta es unilateral desde la úvula, pasando por el agujero incisivo y llegando hasta uno de los lados de la premaxilar. El tipo 4 es una hendidura completa bilateral desde la úvula, pasando por el foramen incisivo y llega hasta ambos lados de la premaxila. El siguiente, por favor. Existe también la clasificación de Kernahan, que esta ya va a dar hablar de las hendiduras del paladar primario según su totalidad. Puede ser subtotal, unilateral, bilateral, subtotal. Asimismo, también en la hendidura de paladar secundario puede ser subtotal o total, y la hendidura de paladar primario y secundario puede ser unilateral, subtotal, unilateral total y bilateral. El siguiente. Bueno, en el cuadro clínico vamos a ver que si no se corrige la malformación congénita, el paciente va a presentar un cuadro que se puede caracterizar por disfagia, debido a que no se podría sellar la cavidad toral, entonces esto afectaría lo que viene a ser la succión y deglución. Asimismo, podría haber dificultad para crear el vacío de la succión y regurgitación nasal. Esto conllevaría a que el bebé tenga una dificultad para subir de peso, problemas de crecimiento fisiológico. Por otra parte, la otitis media recurrente o hipoacusias de transmisión, vamos a ver que va a existir una alteración en la trompa de Eustaquio, por lo cual va a haber un drenaje del oído medio, lo que evita que haya la transmisión de sonido y puede generar infecciones. Otro cuadro es la agesia o fisuras, fisuras o duplicación de incisivos maxilares. Esto es debido a la misma malformación. Puede haber ausencia de piezas dentarias, dientes supernumerados o dientes mal posicionados y, bueno, también caries. El siguiente, por favor. Bueno, también existe lo que es el deslineamiento de las piezas dentarias. Esta condición hace que están condicionados a que la dentadura permanezca, surja, debido a la malformación va a haber
un deslindamiento evidente de lo que viene a ser la posición dentaria. Por otra parte, la voz al hablar. Para desarrollar correctamente lo que viene a ser el habla, se necesita del paladar duro y bueno, por la ausencia del piso nasal, que es la propicia de la cavidad adecuada, vamos a ver que puede existir una dificultad para la producción del sonido, ¿no? Las consonantes de alta presión o las vocales de resonancia oral. Lo que conlleva a que el paciente tenga una voz nasal, estrategias compensatorias con aparición de sonidos producidos netamente por lo que viene a ser la faringe. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, vamos a pasar al diagnóstico. Bueno, en sí la fisura labiopalatina es la fisura más compleja y menos sensible a ecografía. Esta se diagnostica netamente al momento del nacimiento o poco después del nacimiento, pero algunos exámenes ecográficos de screening y de rutina a todas las madres gestantes dentro de las 20 a 25 semanas de gestación. Cuando una gestante es de bajo riesgo, se hace simplemente una ecografía bidimensional de corte medio sagital, transversal en labio paladar y frontal de cara. Pero también en gestantes con factores de riesgo o sospecha por si no está consumiendo ácido fólico o por varios factores que ya se hablaban en un poco de la etiología, se hace una ecografía bidimensional y también la tridimensional. Y cuando hay una sospecha de fisura labiopalatina, se deriva a un centro especializado para su parto y para el próximo tratamiento del bebé, ¿no? Y ya planificar su tratamiento, que se va a hablar más adelante, como vemos en las imágenes. Y la fotografía número 2 es una hendidura labial unilateral. Y como más se logra ver de mejor manera en la fotografía número 4, una hendidura labiopalatina unilateral, que podemos evidenciar en la ecografía. Y tras el nacimiento debe realizarse el examen al recién nacido dentro de las primeras 24 horas. Paciente con sospecha, derivados al servicio tenemos que derivarlo al servicio de cirugía plástica o unidad de fisurados para confirmar el diagnóstico respectivo. Y obviamente el estudio genético, el cariograma, la hibridación fluorescente in situ del cromosoma 22, que es el que se altera para que se genere esta anomalía. Las características en sí anatómicas de la fisura labiopalatina son típicas y fáciles de diagnosticar al momento de nacer el niño. Generalmente, no siempre, son evidentes. Existen formas leves o microformas o mini microformas que se va a hablar, tanto de la fisura labial como palatina, que pueden ser difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, la fisura labial de tipo microforma en sí es una depresión leve a nivel de la columna del filtro nasal. Es menor a 3 milímetros y más que todo es causa de la falta de continuidad del músculo auricular de los labios, como podemos ver en la imagen, que prácticamente no se nota, pero sí es evidente. Fisuras palatinas de tipo microforma es la falta de continuidad de los músculos del paladar sobre la línea media del paladar y la úvula bífida. Sin embargo, la mucosa palatina se encuentra intacta, haciendo difícil el diagnóstico a simple vista. Como podemos ver en esta imagen, hay una fisura palatina submucosa, que es cuando los músculos no han llegado a formarse completamente o correctamente. Y otras afecciones congénitas que podemos ver es un paciente sindrómico, que estos pacientes que no solamente vienen de una cosa, sino pueden estar acompañados de otras enfermedades como afectaciones cardiovasculares o craniofaciales. Y no olvidar que el síndrome de Van der Waals, como vemos en la imagen, en esta imagen, este síndrome está más asociado a fístulas labiales y es el más común que se ve. Y hemangiomas faciales, como nos vemos en la imagen. Y bueno, en tratamiento, las medidas generales y preventivas, principalmente tenemos que recordar que apenas el recién nacido se hace una ortopedia prequirúrgica encargado del odontólogo especializado dentro de 90 días desde el nacimiento para cada ortopedia. Y este tipo de tratamientos son en 2 pasos. Es la primera cirugía a partir de 90 días del nacimiento, que el cierre labial entre los 90 a 180 días del nacimiento, el cierre del paladar blando entre los 12 a 18 meses del nacimiento, el paladar duro entre 12 a 18 meses después del nacimiento,
Y las malformaciones craneofaciales asociadas es al año del paciente, ¿no? Desde el 90 hasta el año del paciente. En la etapa prequirúrgica tenemos a la fase de ortopedia prequirúrgica, que esta es por el odontopediatra, ortodoncista capacitado, que generalmente hace este tratamiento inicial para estar preparando al paciente, la evaluación por el otorrinolaringólogo, que es el screening auditivo a todo recién nacido con exámenes potenciales evocados para detectar neuropatías ópticas que pueda tener el paciente, o que, como ya se ha hablado, en el cuadro clínico, que puedan causar hipoacusias debido a la otitis media de forma recurrente. La entrevista con el psicólogo es importante para que la familia y el recién nacido acepte y pueda afrontar los tratamientos que vienen, que es extenso, pero generalmente da resultados. La introducción alimentaria, que es la lactancia materna desde el nacimiento, generalmente la fisura del paladar en niños en brazos, manteniéndole un grado más o menos de 30 a 45 grados para que pueda alimentarse de una manera adecuada. Evaluación genética, como hemos visto, evaluación por fonoaudiología, por el riesgo que corren estos pacientes, estos recién nacidos, y evaluación pediátrica y del cardiólogo. Por otras malformaciones, por otras afectaciones que pueda tener el paciente. En el manejo prequirúrgico hay técnicas que van desde procedimientos simples hasta como la ortopedia maxilar, como tapes adhesivos, hasta el uso de placas o mecanismos más complejos como el de LATAM. Por ese objetivo, transformar fisuras de tipo severo en fisuras de tipo moderado o leve, con un mejor pronóstico de tener buenos resultados a través del tratamiento quirúrgico. Como vemos, una ortopedia maxilar con banda elástica, como vemos en esta imagen, o una ortopedia maxilar con cinta adhesiva, y una ortopedia maxilar con molde nasioalveolar, una técnica de Ladman, que es en esta, que es cirugía, perdón, esta es Ladman, y una técnica de adhesión labial quirúrgica, como vemos aquí, que es el tratamiento inicial, que es el tipo de manejo prequirúrgico para el paciente. El protocolo quirúrgico por grado de severidad, como hemos visto, en la fisura labial unilateral, leve, moderado, severo, que ya lo he explicado. Los microformas son 3 meses de edad. ¿Qué técnica se usa? Generalmente es la Mujica. Cirugía labial primaria, 3 meses de edad. Técnica Reicher-Millard, que se va a hablar más adelante. Reparo de la fisura alveolar de 6 a 8 años. Moderado, cirugía labial primaria de 3 meses a las primeras 3 meses de edad, técnica de Reicher-Millard, y cirugía nasal primaria, reparo de la fisura alveolar, obviamente, y en los casos severos, el molde nasoalveolar o adhesión labial, también cirugía labial primaria a los 3 meses de edad, cirugía nasal primaria y reparo de la fisura alveolar a los 6 a 8 años. En la fisura palatina, que es el tema, leve, técnicas de iniciación relajantes o de Bartlett, un año y medio de vida. La fisura palatina incompleta submucosa, técnica de 2 colgajos de paladar blando, como también se va a hablar más adelante. Moderado, técnica de 2 colgajos de Bartlett, y severo, técnica de cierre diferido del paladar duro. En la técnica de cierre diferido se opera el labio y paladar blando. A los 6 meses después, el paladar duro el paladar duro al año y medio, y el paladar blando a los 6 meses. Se opera por partes para que haya mejores resultados y ver cómo está quedando también el paciente. La cirugía de la fisura labiopalatina, determinar si el paciente es sindrómico o no, que tiene otras afectaciones o no, otras afectaciones congénitas, que generalmente es de 10 a 25% cardiopatías congénitas asociadas a las fisuras labiopalatinas. Determinar el diagnóstico de la condición del paciente previa a la cirugía primaria de la fisura, afectaciones crónicas, desnutrición, anemia, afectaciones agudas, infecciones respiratorias, dermatológicas, entre otros. Y determinar el tipo de fisura labiopalatina, ya hemos visto las clasificaciones de severidad, cirugía de fisura labial, queiloplastía o cirugía de platina, uranostafilografía. Hay un muy importante que es la regla de los 10, que esta más que todo se basa en que la condición del paciente, en qué estado está el paciente, pero basándonos más que todo si el peso del paciente, que son 5 kilos para poder hacer una intervención, de 2 a 10 gramos de hemoglobina, que bueno, en altura bueno, será de 12, y 10 semanas de edad a los 3 meses del paciente, es donde más que todo se basa la regla de los 10. Y también, por ejemplo, para la cirugía palatina, obviamente la hemoglobina en nuestro ambiente tiene que ser mayor a 2 a 12. La fisura labial unilateral,
que buscamos una retracción de los tejidos blandos del labio superior, como vemos en la imagen, una desviación del filtro nasal y rotación del arco de Gubbio, 3 planos constituyentes del labio superior, piel, músculo y mucosa. Tenemos que reconstruir por capas. Falta de función de premaxila con el proceso maxilar en las fisuras completas y se manifiesta con una fisura de anchos segmentos alineados o no. Una deformidad de la pirámide subtonasal en grado variable es lo que se ve más que todo en una fisura labial unilateral. ¿Y cuál es el objetivo de este? Un buen resultado estético del labio superior reconstruido, como vemos en la imagen ya después de la primera operación, buen resultado funcional del labio superior con una adecuada reconstrucción del músculo orbicular de los labios, que está afectado, aceptable resultado estético y funcional de la nariz a través de la reconstrucción del piso nasal y un mejoramiento de la simetría y proyección de la punta nasal, una buena oclusión dental y posteriormente algunos pacientes generalmente también tienen dificultad en el habla que también de alguna u otra manera mejora. ¿Con qué técnica? La técnica de rotación de avance de Miller, que esta se basa en rotar el segmento medial, el filtro nasal, hasta su posición anatómica normal y avanzar el segmento lateral para llenar el defecto generado por la rotación del segmento medial. Esta rotación y avance permite elongar el labio deficiente en el sentido vertical. Pero ¿cuál es la desventaja de esta técnica? Es de que hay una creación de un filtro nasal asimétrico y la utilización de la incisión subnasal en el segmento lateral, que es evidente. La técnica Reichert es reconstrucción del labio utilizando el colgajo de la técnica de Miller para la reconstrucción del filtro nasal, como vemos, haciendo una transposición de este segmento medial sobre el filtro nasal. Las ventajas, ambas técnicas preservan las unidades anatómicas del labio, que es lo importante, tanto estético como cómodo para el paciente. Las técnicas de Norbert y Sayer son muy similares a las técnicas que se ha mostrado, como vemos en la imagen. También la técnica es similar a la de Miller, pero la incisión de rotación es realizada sobre la columela nasal. El principal defecto de esta es que repara el labio con tejidos nasales. Y, por ejemplo, otras técnicas, por ejemplo, se basan en la rotación del segmento medial y en el llenado de la deficiencia de tejidos, con un espacio triangular, como vemos en la imagen. Y a partir del segmento lateral, a través de una segunda rotación, que son las etaplastías, a partir de colgajos triangulares, para evitar la contractura también, que es el beneficio de este procedimiento, donde el defecto generado en el segmento lateral es llenado por un colgajo triangular proveniente del segmento medial, como vemos en la imagen. En la técnica de Muyike, la fisura labial en microforma es una rotación, como ya hemos hablado, menor a 3 milímetros. Esta técnica usa una cetaplastía en el tercio inferior, como vemos en la imagen, del labio, limitando las cicatrices. Y así también queda mucho mejor con esa técnica, como ya hemos dicho, que se evita la contractura de la misma reconstrucción. Y la fisura labial bilateral, bueno, se considera como una fisura de mayor complejidad que la unilateral y con menor expectativa en relación a la calidad de los resultados quirúrgicos obtenidos, tanto estéticos como funcionales para el paciente. Lo que se busca la simetría labial del paciente, restablecer la continuidad del músculo orbicular de los labios sobre la premalaxia a partir de los segmentos laterales, ya que el prolabio carece del plano muscular generalmente. Y considera las medidas apropiadas para el nuevo filtro nasal, ya que este segmento se ensancha a medida que el niño crece. En esta fisura labial bilateral también se usa la Miller y Richard, pero ya la técnica modificada. Y se recomienda realizar la rinoplastía primaria, reposicionando las cruras laterales, reconstruyendo la punta nasal y columnera durante el primer tiempo quirúrgico. Se le hace, ahora vamos a hablar de la fisura palatina, que esta es la reconstrucción de esta falta de fusión entre los segmentos palatinos primario y secundario con el vómer. Generalmente podemos ver el vómer en estos pacientes. Incluye además una reconstrucción adecuada del plano muscular, en especial del músculo elevador del velo del paladar. Que los objetivos que tenemos con esta cirugía es un buen resultado anatómico del paladar con la reconstitución de los planos mucoso nasal y oral, así como el plano muscular. Un buen resultado funcional, el paladar blando, con una adecuada reconstrucción del esfínter velofaringio. Y otro objetivo sería limitar el efecto del acto quirúrgico primario sobre el crecimiento del maxilar superior. Bueno, las técnicas utilizadas se basan en la disección extensa de los planos mucosos nasal y oral. Lo primero que es esta disección de estos planos, la disección de tenotomía y reposición del músculo elevador del velo del paladar para esta reconstrucción del esfínter velofaringio, limita la disección e incisiones relajantes y la cirugía temprana, casi al año y medio del paciente, para optimizar resultados en el lenguaje, porque hemos visto en estos pacientes que afecta ya el habla.
Y como hemos dicho al inicio del tratamiento, estas cirugías son por pasos. Ya hemos hablado de la cirugía en 2 tiempos, lo cual permite el cierre del paladar duro, sin áreas cruentas y sin disecciones extensas del paladar óseo, limitando el daño de los centros de crecimiento del maxilar. En esta cirugía de 2 tiempos, pues primero es el paladar blando, primero la comisura labial, el paladar blando, y después se hace el paladar duro. Facilita, ¿y cuál es el objetivo? Facilita el cierre de las fisuras palatinas severas, evita la hipoplasia maxilar secundaria a la palatoplastia. Por eso es que se hace en el segundo tiempo operatorio sobre el paladar duro, se realiza una vez que el maxilar ha completado la mayor parte de su desarrollo a los 5 a 7 años, y utilizando el colgajo bomeriano que se ha dejado. En cirugía sin incisiones laterales o con incisiones laterales mínimas, mínimamente invasivas, las incisiones relajantes desarrolla su técnica con colgajos mucoperiósticos e incisiones relajantes solo laterales. En la disección de colgajos en el plano supraperióstico, esta es la elevación de los colgajos palatinos mucosas, dejando que el periósteo intacto es en otro intento de evitar el daño de los centros del crecimiento óseo maxilar. Y el cierre de la fisura palatina con colgajos a distancia es el más complicado. Como vemos en la imagen, es extensa la distancia, y generalmente se utiliza colgajos pediculados como el bucinador o colgajos libres para cerrar el defecto de la fisura a nivel del paladar duro, previo al cierre del paladar blando, siempre por partes, y se evita la cirugía extensa sobre el paladar óseo y el daño en su crecimiento. Ya es un procedimiento más complejo, netamente por la distancia, que como podemos ver en la imagen. La técnica de la palatoplastía de 2 colgajos, esta técnica se extiende anteriormente a nivel de los bordes de la fisura alveolar, en ambos lados, incluyendo el paladar primario en el lado sano y en las fisuras unilaterales. Esta técnica en sí nos permite en casos leves y moderados el cierre del colgajo lateralmente, lo cual evita áreas cruentas laterales. Esto se puede, como vemos en la imagen, esto se puede relacionar con una menor afección del crecimiento maxilar, así como de menor dolor y desangrado en el postoperatorio inmediato. La técnica de full loop es otra técnica muy, muy utilizada con buenos resultados funcionales en términos de incidencia e insuficiencia velofaríngea, menor al 7%. Esta técnica combina la reposición del plano muscular a través de la inserción y tenotomía de elevador con la elongación del paladar a través de una cetaplastía de oposición a músculo mucosa. Esta técnica es muy importante porque propone que la elongación del paladar es la base de la reconstitución adecuada del esfínter velofaríngeo, como se ha hablado antes. Aunque, bueno, esta técnica además reconstruye de manera apropiada el esfínter muscular, y de ahí se ve la eficacia de esta técnica. Por eso es muy importante. El protocolo general de manejo de la fisura labiopalatina en el Lima, Perú, tenemos el tipo leve moderado, que por ejemplo una microforma, unilateral completo o incompleto, como hemos visto ya a qué nos referimos con cada término. Esta es la técnica de Mulliken, generalmente en la microforma a los 3 meses, en la unilateral y bilateral es el millar, doble rotación avance, y el Mulliken, doble rotación avance, a los 3 meses de edad. Y los moderados igual, de la fisura unilateral completa, deformidad nasal moderada o fisura bilateral, bilateral y unilateral, es la millar a los 3 meses de edad igual a los 3, y primero la deformidad nasal moderada, primero se inicia con una rinoplastia primaria para poder hacer la corrección del defecto del paciente. Por ejemplo, en el molde nasoalveolar o adhesión labial tenemos el severo, que es la fisura unilateral o bilateral completa, millar y Mulliken se hace a los 3 meses de edad. Y también tenemos la deformidad nasal, que como hemos visto, una rinoplastia primaria. Cuando no es especificado la gravedad, porque bueno, la fisura alveolar ya es la fisura alveolar unilateral o bilateral, es un injerto óseo alveolar a los 6 a 8 años de edad. Cuando es leve, un índice de menor a 0,2, incisiones mínimas, técnica de 2 colgajos, es muy, muy buena esa técnica, moderado de 0,2 a 0,4, el molde alveolar, y el severo índice más de 0,4, un reparo de paladar blando, un cierre diferido de paladar duro al año y medio del paciente. Y bueno, los cuidados postoperatorios. El postoperatorio inmediato, las primeras 24 horas, corto plazo durante la primera semana y largo plazo durante el primer año. ¿Cuáles son los postoperatorios inmediatos? El monitoreo, obviamente, oxigenoterapia del paciente, alimentación, la vía endominosa periférica. Hay protocolos que recomiendan la succión precoz del pecho materno para que la experiencia
En la literatura ha mostrado que esta práctica presenta un mayor riesgo de sangrar y de incidencia de la herida operatoria en el postoperatorio inmediato en la cirugía labial. Claramente, si después de la cirugía el recién nacido va a alimentarse del pecho de su mamá, es contraproducente para la cirugía. Entonces es mejor alimentarlo sin que haya mucho esfuerzo del bebé. El control del dolor, control de la agitación, cuidados de la herida operatoria, control de la hipertermia, rol de la familia, que la familia tiene que estar apoyando al bebé. Generalmente, como es un bebé, no sabe los riesgos o las complicaciones que pueda tener, no tener un buen cuidado, siempre estar con un familiar, y criterios de alta e indicaciones, bueno, para casa, ¿no? El pronóstico: el 99% de estos niños logran la mejoría con la técnica y biberón indicados a alimentarse sin necesidad de sondas de alimentación. Cuando ocurren los problemas en pacientes con secuencias de Pierre-Robin o síndrome de Treacher-Collins, por la dificultad respiratoria o en algunos síndromes complejos, sobre todo en alteraciones neurológicas donde el paciente por sí no va a presentar una mejoría por sus otras afectaciones que tiene. Las complicaciones más frecuentes son una mala cicatrización, fístulas oronasales, desidencias, alteraciones en la mordida, dislalias. Y en estos dichos pacientes deben ser transferidos para ser evaluados por el equipo multidisciplinario. Se refiere a no solamente al otorrino o a plástica, sino en general un equipo que pueda ver la mejoría del paciente. Y bueno, ahora vamos a hablar del protocolo. ¿Qué se hace? Por ejemplo, a manera de recordar, a manera de resumen, ¿qué se hace prenatal de 20 a 25 semanas? Su ecografía gestional B o tridimensional, que se habló al inicio de la exposición. El recién nacido, odontopediatría, ortopedia prequirúrgica, para ya estar preparándole al paciente. A los 3 meses, evaluación por otorrino, potenciales evocados, impedanciometría. Y a los 6 a 8 meses, una evaluación por otorrino, terapistas de lenguaje, por psicología, pediatría y odontopediatría. En la etapa preescolar, estos pacientes se siguen con una evaluación del otorrinolaringólogo, evaluación de terapias de lenguaje, evaluación psicológica, pediátrica, odontopediatría y ortodoncia, para ver cómo está evolucionando el paciente. Etapa escolar, también el mismo otorrinolaringólogo, su evaluación por el psicólogo o pediatra, la evaluación por ortodoncia, y a los 15 años, otra vez su evaluación otorrino, la evaluación de terapista del lenguaje, una evaluación psicológica, obviamente, pediátrica, odontopediátrica alta y una ortodoncia. Bueno, para recordar, un recién nacido en pediatría, un neonatólogo, diagnóstico de la fisura, posibles problemas asociados con esta fisura, si está asociado a alguna enfermedad que pueda tener el recién nacido. Genetista, causas de la deformidad y de los problemas asociados. Un cirujano y ortodoncista, severidad de la fisura y la necesidad de ortopedia prequirúrgica, como el de nasoalveolar durante las primeras semanas. A los 3 meses, ¿qué se hace? La cirugía labial primaria, con la técnica que ya hemos hablado de Richard Miller o la muñeca modificada, una rinoplastia primaria, fisuras unilaterales, severas, moderadas y bilaterales. El otorrinolaringólogo, tubos de ventilación, miringotomía y patologías del oído medio. En la terapista de voz y habla, el fonoaudiólogo, manejo del lenguaje, fisura palatina, más que todo en estos pacientes que ya les dificulta el habla, por eso desde temprana edad se le tiene que hacer una terapia del lenguaje. Y pediatría con infecciones crónicas o recurrentes y determinar la curva de desarrollo, obviamente, de cualquier recién nacido. En el primer año, la palatoplastia primaria es una técnica de 2 colgajos que ya hemos hablado, un control con el cirujano a la semana y luego a los 6 meses. El otorrinolaringólogo, posibles deficiencias en la audición, miringotomía, que estas son las complicaciones que puedan tener estos pacientes. En el fonoaudiólogo, la terapia postoperatoria y en pediatría, desarrollo según las curvas de crecimiento como cualquier niño. Bueno, en el periodo de distinción mixta, que son a los 6 años, el ortodoncista, preparación del arco dental, previo al injerto óseo-alveolar, si es que requiere el paciente, una cirugía de terapia de voz y habla, presencia de incompetencia velofaringia, que si se ha reconstruido o no, y se indica una endoscopía y fluoroscopía. A los 16 años, igual, sigue el manejo ortodoncista y cirujano, deficiencias en oclusión, en la mordida generalmente es más atrás, y el desarrollo del tercio medio de la cara. Cirugía ortognática, que en caso de mala oclusión dental y madurez social, a lo que se refiere según a la mordida del paciente, y la cirugía de avance maxilar Lefort, que es la más común que se hace. Y la rinoplastia secundaria, luego de los 6 meses de la cirugía ortognática,
ortognática es la cirugía definitiva de corrección de la nariz. Bueno, acá tenemos para terminar el flujograma. ¿Qué hacemos cuando llega un niño con, bueno, un recién nacido con fisura labiopalatina? Una evaluación pediátrica, evaluación por cirugía plástica, obviamente, para la reconstrucción, evaluación ontológica, otorrinolaringólogo, psicológica, genética, medicina de rehabilitación, y luego pasa una ortopedia prequirúrgica, obviamente, que es lo primero que se le hace. Luego se hace un cierre del labio para reconstruir el músculo que no ha llegado a cerrar por completo, evaluación pediátrica, la evaluación ontológica, y luego se hace el cierre del paladar duro. Luego se sigue haciendo una evaluación por el otorrinolaringólogo, una terapia del lenguaje, tratamiento psicológico, evaluación ontológica. Luego se hace una cirugía secundaria de labio y nariz, una rinofibrolaringoscopía, una evaluación sigue por el otorrino, una evaluación de terapia del lenguaje y una punción velofaringea. Luego el paciente, si tiene con insuficiencia una faringoplastía, un paciente sin insuficiencias, después se hace una ortodoncia, terapia del lenguaje, sigue con ese tratamiento psicológico, evaluación ontológica, y bueno, paciente con insuficiencia alveolar, se hace el injerto óseo que se ha hablado, una evidencia a nivel 3, y bueno, el paciente sin insuficiencia alveolar igual siguen con el control posterior según su edad, la terapia del lenguaje, tratamiento psicológico y la rinoplastía, evaluación y alta de especialidades en un paciente rehabilitado. Y bueno, el paciente ya más que rehabilitado, el paciente ya está con el tratamiento y bueno, es un poco largo el tratamiento, pero sí es... por eso se lleva tantos controles, tanto con el psicólogo, tanto para el paciente como para la familia, que necesitan un apoyo. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchachos, me ha parecido muy interesante toda la lectura que has hecho. Ya, preguntas básicas. Es un poquito tedioso toda esta parte de la cirugía, pero es muy importante en todas las técnicas. Bueno, primero, hablemos del tratamiento prequirúrgico. Dentro de lo que es el tratamiento prequirúrgico, la intención es disminuir tanto el efecto del labio como el efecto del paladar. ¿Ya? La pregunta, a ver, para el expositor es, ¿por qué a los 3 meses se decide hacer la cirugía? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Me escuchó el expositor? Así, doctor, porque bueno, al inicio se hace la ortopedia, doctor, más que todo ese tratamiento y para que ya se vaya terminando para que ya después se pueda hacer la cirugía a los 3 meses, creo que. ¿Aló? No te escuché bien, disculpa. ¿Me escuchas? Sí, doctor. No. ¿Por qué a los 3 meses? No te escucho. No, doctor, no sabría exactamente por qué los 30 solos sería, pues, primero la ortopedia, doctor, del paciente, preparándole para el prequirúrgico. Bueno, los tiempos no son dados al azar. Los tiempos quirúrgicos, o en qué momento se hace la cirugía, son más que todo debido a diferentes estudios. Antes se tenía la tendencia de cerrarlos al primer mes, quererlos cerrar en forma inmediata. El problema que se vio es que los tejidos eran demasiado frágiles y el músculo era demasiado delgado, pequeño, que al momento de hacer las suturas se desgarraban muy fácilmente y los tejidos no tenían la dureza ni la resistencia adecuada. Entonces se veía que ya a partir del tercer mes se podía tener
los tejidos más desarrollados y se podía asegurar un mejor acabado. Ese es uno. Y bueno, daban buenos resultados. La pregunta ahora, ¿por qué entonces, o hasta qué edad máximo podríamos operar el paladar o cerrar el paladar? Doctor, ah, para que máximo hasta el año, doctor, para que no pueda, máximo hasta el año, doctor, se podría operar para hasta el año y 9 meses. Perdón. ¿Por qué? Porque si en ese momento no se opera, ya va a presentar dificultades tanto para poder comer o también para el habla del paciente, doctor. Y más bien, mientras está en proceso de formación los músculos, está en proceso de formación, la corrección puede ser de una mejor manera, con resultados favorables cuando se hace a temprana edad. Disculpa que te lo diga así, no me palabres. Bueno, primer punto. El término de máxima edad a la cual se puede operar es porque definitivamente nosotros para aprender, cuando aprendemos a hablar, no lo aprendemos a hablar en forma consciente. Entonces, los músculos del velo del paladar no los movilizamos en forma consciente. Nuestra mente, para pronunciar la A, ya indirectamente sabe qué músculo mover, pero tú no sabes qué músculo está moviendo ni con qué intensidad la está moviendo. Entonces, ese aprendizaje para hablar generalmente se da a partir del año 2 meses. Otros dicen a partir del año y medio. Entonces, es ideal tener la estructura palatina cerrada o restablecida para que el joven cuando empiece a hablar aprenda a hablar de forma adecuada. Por eso es que ustedes si han conocido a algún joven o una persona que ha sido operada después de 2 años, a pesar de que tengan el paladar bien cerrado, van a tener siempre su problema de voz gangosa, voz de gago. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya está toda la estructura palatina cerrada, ya se acostumbraron, ya aprendieron a hablar de esa manera, en forma gangosa. Entonces, no todo es aleatorio ni al azar, sino tiene su porqué. Por eso es que se recomienda a partir del 9º mes cerrar el paladar, idealmente al año, como máximo al año y medio, porque al año y medio ya está empezando a emitir palabras y esas palabras las tiene que aprender a decirlas bien y inconscientemente aprender a mover bien la musculatura del paladar para poder emitir las diferentes tonalidades de voz. Ahora, bueno, no me parece haber visto que en tu descripción ¿cómo se llama esto? De la anatomía del paladar, hayas mencionado la banda de Simonard. ¿Qué es la banda de Simonard? La banda de Simonard es una estructura de gran importancia en la reconstrucción del labio.
Entonces, en la fisura del labio labial, acá esta imagen me parece adecuada. ¿Ya? En la fisura labial, para que nosotros tengamos una buena estructura, tenemos que tener esta banda, esta línea que une la columnela con el ala nasal. Esta línea se llama la banda de Simonard. Esta es una línea muy importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Si ustedes ven acá, en esta fisura labial, tenemos en el lado izquierdo la banda de Simonard, pero en el lado derecho no tenemos banda de Simonard. Entonces tenemos una gran apertura. Entonces, en la reconstrucción del labio, tenemos que tener 3 puntos básicos para la reconstrucción adecuada. El primer punto básico es la línea blanca. En un labio normal, tenemos que la línea blanca, un momentito, ¿dónde encontramos? La línea blanca es esta línea superior que a nivel central forma una V o un pequeño arco que le conocemos como el arco de Cupido. Entonces, la reconstrucción del labio se basa en 3 estructuras básicas. Primero, la línea blanca. Segundo, esta línea que está por debajo, que define el labio, que es la línea roja. Y tercero, la banda de Simonard, que es esta línea. Si ustedes se fijan bien en todas las técnicas quirúrgicas que han mencionado, todo se basa en dejar esto en forma adecuada, la banda de Simonard, en que la línea blanca sea lo adecuada y simétrica y la línea roja sea adecuada y simétrica. Y después, finalmente, se van a fijar en el columna de filtro. Estas 2 líneas que llegan a las puntas del arco de Cupido. Entonces, en todas las técnicas quirúrgicas, quieren solucionar esto, y ya el colgajo, doble colgajo, la J, todas las técnicas a utilizarse son para terminar de reconstruir esta parte de la piel. ¿Ya? Pero sin nada de esto, o sin algo esencial, todo esto sería imposible de hacer. ¿Y qué es lo esencial? Juntar el músculo orbicular. En la cirugía, lo que me da el sostén es el juntar el músculo orbicular. Porque en una fisura labial, como tenemos acá, vemos que el músculo orbicular, en vez de continuar hacia el otro lado, acá ven cómo se fija hacia la parte superior, generalmente hacia columnela. Y el otro lado se va hacia fijarse al alar. Entonces, en la cirugía lo que tenemos que primero es liberar este músculo y juntarlo. Cuando juntemos este músculo, nos dedicamos a ver, la línea blanca, juntarla, la línea roja, juntarla, y restablecer el arco o banda de Simonard. En este caso, si ustedes comparan el lado izquierdo con el lado derecho, izquierdo con derecho, van a ver que esta banda de Simonard está más alargada. ¿Y es por qué? Porque hay una fisura interna que se ha pseudo soldado. Por lo tanto, en la incisión tenemos que hacer también un corte acá para que esta banda de Simonard se parezca a esta banda de Simonard. En forma práctica es mucho más fácil poder entenderlo, ¿ya? Pero es muy importante que tengan estos elementos que estoy mencionando, que los tengan en mente, ¿no? Que es
la banda de Simonar, el arco de Cupido, la línea blanca, la línea roja y las columnas del filtro. Correcto. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? Ya, una recomendación para los expositores es traten de entender, no se pongan a leer, porque realmente yo entiendo que puedan haber tratado de buscar una mejor información, pero lastimosamente si no explican lo que han entendido, lastimosamente es muy difícil poder captar todo lo que leen. Entonces, la base de una exposición no es leer, la base de una exposición es explicar y explicar lo mejor posible. ¿Ya? Correcto. ¿Alguna duda, muchachos? Ya, si no hay ninguna duda, entonces nos vemos el día próximo martes. ¿Correcto? Correcto. Listo. Pongan presentes y nos vemos. Ah, Doctor, disculpe, ¿me puede lograr escuchar? te escucho, cuéntame. Sí, te escucho. Escucho. Logro revisar las preguntas. Ah, ya. A ver, para los que no se han retirado todavía. Ya, la única que podría darte cierto grado de compatibilidad sería la primera. La primera tingencia que me mandaste. Donde dice las fases, Un segundito, estoy buscando ahorita lo que me mandaste. Ya. Ahora. ¿Qué pasó? ¿No me quiere abrir? No quiere abrir ahora. Un segundito. Ujú. Un segundito.